La teología de Joseph Ratzinger. Temas centrales. Un ensayo de Pablo Blanco Sarto, Universidad de Navarra, Facultad de Teología, Iruña, Pamplona. Existe una conocida tesis de que existe un primer y un segundo Ratzinger, mientras autores más recientes insisten en que la visión teológica de Ratzinger ha mostrado una clara continuidad durante más de 50 años. Aquí apoyamos esta segunda postura. En esta síntesis hemos dividido los temas fundamentales de la teología ratzingeriana en distintos apartados. En primer lugar, tras un breve excursus histórico sobre los maestros y las fuentes históricas de la teología ratzingeriana, nos hemos referido a lo que hemos llamado las fuentes de su teología, junto a la escritura, la liturgia, la iglesia y el mismo arte, sobre todo la música, constituyen puntos de partida de su pensamiento teológico. Tras estas fuentes vendrán los denominados fundamentos. En primer lugar, la persona que presenta su solidaridad con la fe y la razón, la verdad y el amor, en lo que se refiere a los desarrollos y la concreción de todos estos principios. El teólogo alemán se encontrará profundamente marcado por la experiencia del concilio, cuya doctrina aplica al ecumenismo, a la teología del ministerio e incluso en sus ideas sobre la predicación, la escatología y la mariología. En fin, abordamos aquí lo que se refiere a la praxis. Como obispo, Ratzinger ha desarrollado en su predicación sobre todo la teología de la creación y el misterio eucarístico, y como prefecto su foco de interés se ampliará hacia la catequesis, Cristo y las religiones, sin olvidar una breve reflexión sobre las raíces cristianas de Europa. Fuentes. Los maestros de Joseph Ratzinger son numerosos y variados. Entre los modernos destacan John Henry Newman y Romano Guardini, de quienes les atraerá su pasión por la verdad, al mismo tiempo que la modernidad de su pensamiento, fundamentado también en las instancias de la conciencia y la libertad. El existencialismo y el personalismo influyen de modo decidido en el joven Ratzinger. El cristocentrismo de otros autores dejaron una profunda huella también en su pensamiento. Al mismo tiempo recibirá la influencia de Henry de Lubac y lógicamente de Gottlieb Schoen, su doctor Bater, con quien mantiene interesantes coincidencias en las constantes de su pensamiento. Una de ellas será la importancia de la razón y la unidad de toda la teología. Él le presentó también a los tres grandes maestros con quienes mantendrá una relación de diálogo continuo: Agustín, Buenaventura y Tomás de Aquino. En ellos aprende la contemporaneidad del amor y la verdad. En fin, resulta imprescindible
referirnos a sus amigos con quienes colaboró sobre todo a partir de los años 70, Henry de Lubac y Hans Urs von Balthasar. Este último le pondrá bajo el magisterio de los santos, verdaderos maestros, al enseñarle la importancia de la teología arrodillada. El arte y la belleza son otros puntos de partida del pensamiento de Joseph Ratzinger, también por motivos biográficos. Desde su más tierna infancia se acercó a la música y al arte, a los que verá no solo como un lugar donde se manifiesta la belleza, sino también como fuente de conocimiento. Razón y belleza se complementan mutuamente. Por eso le concede a la música sacra y la litúrgica un lugar muy destacado en la que la gloria de Dios debe ocupar un lugar central prioritario, así como manifiesta la necesidad de que la belleza acompañe al culto en los templos e iglesias. Las casas de Dios construidas por hombres han de ser también moradas de la belleza. Ve además la belleza como una verdadera necesidad humana, la forma superior del conocimiento, que a su vez remite al origen, al mismo Dios. Por eso también la suma belleza terrenal será la de Cristo, el más hermoso entre los hijos de los hombres. Será esta, sin embargo, una belleza crucificada, muerta y resucitada. La liturgia constituirá de igual modo otro punto de partida de su pensamiento. Piensa que la misma comprensión de la Iglesia debe nacer de la misma liturgia. Tras haber sido un decidido y a la vez crítico seguidor del movimiento litúrgico, Ratzinger celebró la incorporación de este a la doctrina conciliar de la Sacrosanctum Concilium. Sin embargo, pronto apreciará incoherencias en la aplicación de la reforma litúrgica conciliar. Al teólogo alemán le parecía que en ocasiones faltaba una comprensión profunda de lo que se celebra en la liturgia, es decir, un sentido del misterio que aparece, por ejemplo, en las liturgias orientales. Por otra parte, según Ratzinger, la Eucaristía es no solo una cena de comunidad sin más, sino que contiene la misma muerte y resurrección de Cristo, actualiza toda la Pascua del Señor. La dimensión sacrificial y la concepción del memorial de la Pascua del Señor forman parte esencial de la concepción de la Eucaristía. Por eso es fiesta y sacrificio al mismo tiempo. En fin, propone Ratzinger un nuevo movimiento litúrgico por el que Cristo y la celebración de su misterio pascual ocupen de verdad el centro de la vida de la Iglesia. Para esto profundizará en la dimensión cósmica de la liturgia y no solo en la histórica, en su entraña cristológica y trinitaria. Celebrar y asistir a la celebración litúrgica será desempeñar el oficio de Marta y de María, trabajar como Marta y rezar y contemplar como María. La escritura será también una de las continuas, necesarias y obligadas referencias del pensamiento de Joseph Ratzinger, formado en la Escuela de los Estudios Históricos del Método Histórico Crítico
el teólogo alemán insiste en la necesidad de un contexto hermenéutico enraizado en la fe de la Iglesia, que ayude a comprender el texto en su totalidad. Reivindicará de este modo el nexo existente entre exégesis y teología, Antiguo y Nuevo Testamento, Biblia e Iglesia, palabra y dogma, revelación, escritura y tradición. Se trata pues de una lectura plural en la que entren en juego estas distintas dimensiones. La habitual perspectiva integradora de Ratzinger se hará también presente en este tema, donde intenta darle a la exégesis contemporánea no solo validez y carta de ciudadanía, sino también visión de totalidad frente a una exégesis puramente histórica y filológica. El que será después presidente de la Pontificia Comisión Bíblica insistirá en la necesidad de la razón y de la fe para completar esta visión. En este sentido será significativo el caso de Jesús de Nazaret, en el que no solo une el Jesús histórico con el Cristo de la fe, sino que también se aprovecha de todos los descubrimientos razonables y científicos de la exégesis moderna, que armoniza con la lectura más espiritual presente en los padres de la Iglesia. La Iglesia constituye otro de los focos de su reflexión. La eclesiología de Ratzinger es en primer lugar una eclesiología teológica que supera toda visión meramente sociológica y procede de la Trinidad a la humanidad. El modelo eclesiológico que propone Ratzinger es la teología de los padres sobre la Iglesia, con una firme fundamentación en la Escritura. Así, las categorías de pueblo de Dios y cuerpo de Cristo, la dimensión mistérica y sacramental, a la vez se funden en su eclesiología eucarística de comunión. La Iglesia es el pueblo de Dios que vive del cuerpo y de la palabra de Cristo. Por eso es también ella cuerpo de Cristo. Esta visión teológico-sacramental incluye así no solo la Eucaristía y los demás sacramentos, sino también la apostolicidad representada en las complementarias instancias del primado, la colegialidad del misterio. La Iglesia presenta sus dimensiones cristológicas y neumatológicas, a la vez que sus respectivas condiciones sacramental y carismática, como aparece en la misma Eucaristía. A la vez, la Iglesia será católica y apostólica, y por eso cuenta con los complementarios elementos de primado, y colegialidad, Iglesia universal e iglesias locales. La Eucaristía no solo depende del obispo, sino que también pertenece a la Iglesia universal. Junto a la palabra y los sacramentos se dará también el misterio como elemento de unidad. La ministerialidad en la Iglesia será inseparable de la episcopalidad y la apostolicidad. Este ministerio tendrá a su vez su fundamento cristológico y neumatológico. Son pues todos estos los elementos constitutivos de la comunión. En lo que se refiere a la persona, Ratzinger se manifiesta desde un primer momento
ferviente partidario del personalismo y existencialismo de principios del siglo XX. La instancia personal constituye, a juicio de Ratzinger, una propuesta de origen cristiano y más en concreto a partir de la elaboración de la doctrina sobre la Trinidad y las dos naturalezas de Cristo. Consecuencia de esto es que también la persona humana a imagen y semejanza de Cristo y la Trinidad tendrá un rostro, no será un mero número y se encuentra anclada en el amor y la verdad. Esta idea cristiana de Dios reúne en sí tanto la unidad como la multiplicidad, por lo que también en la persona humana se conjugan ambas instancias. A su vez, en Jesucristo encontramos la encarnación de la verdad y el amor, la razón y la relación, del Logos que se hace diálogos y se encarna, muere y resucita por amor. Al ser Cristo imagen perfecta del Padre, se constituye en el modelo perfecto para la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios. El misterio de la cruz y la resurrección de Cristo suponen de este modo la explicación más profunda al enigma de la existencia humana. Así nos encontramos como un momento trinitario formado por nosotros de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Un momento cristológico en el que el yo de la persona se encuentra con el tú de Jesucristo, y un momento eclesial en el que ese encuentro crea el nosotros de la iglesia. Ratzinger aplica sus principios personalistas a la naturaleza de la fe, donde las categorías de persona, razón y relación encuentran una profunda unidad. ¿Qué es la fe? Es un acto que llega hasta el centro de la persona. Por eso se puede y se debe llamar también don, gracia, regalo por parte de Dios. Es este su principal origen. Se debe ante todo a otra persona que sale a mi encuentro, penetra en mí y hace que me abra. Su secreto radica en decir tú y llegar así a ser verdaderamente yo. De manera que la fe es un sí a Dios en Jesucristo. La fe penetra en lo más personal e íntimo, razón y corazón, ética y conocimiento, pero a la vez nos introduce en la comunidad de Jesucristo, es decir, en la iglesia, y tal como dice San Pablo en el capítulo 6 de la epístola a los romanos, la fe se encuentra en relación con el bautismo. De ese modo resulta fácil advertir que el sacramento forma parte de la fe y de la comunidad creyente en la que encontramos a Jesucristo y a la iglesia. Se accede por medio del bautismo. La fe será así un acto teologal. Dios da la fe personal e interpersonal a través de un encuentro con Jesucristo, eclesial y sacramental. Se recibe en la iglesia y por medio del bautismo. El teólogo alemán nos recuerda también la necesidad y necesaria armonía entre fe y razón, tal como sugirió Pablo en el discurso en el Areópago de Atenas y como buscaron no sin riesgos los primeros filósofos cristianos. No es esta, sin embargo, una exclusiva del cristianismo, sino que
Otras religiones deben promover la armonía entre misterio y racionalidad, como en el antiguo judaísmo. Sin embargo, no debe ser esta una razón pura o matemática, sino una razón universal, una razón ampliada y abierta a la religión, al arte, a la ética o a los sentimientos. Es esta una nueva razón, más posmoderna que antimoderna, que ha de mostrarse también en armonía con la fe cristiana. Esta es la gran respuesta de Ratzinger. La razón ha de estar abierta a su propio fundamento, a ese logos que es también persona y amor y que da sentido a todas las cosas. Como consecuencia, se encuentran íntimamente unidos logos y ágape, razón y relación, verdad y amor en Cristo. El logos encarnado por amor, fundamento de toda verdad y de toda capacidad racional. La denuncia de Ratzinger de la dictadura del relativismo justo antes de ser elegido obispo de Roma correspondía a una defensa de la verdad que llevaba haciendo desde hace años. Sus orígenes se remontan a San Agustín, Newman y Guardini. En este sentido, Ratzinger ha estudiado también desde hace tiempo la relación entre verdad, libertad y culturas. A su vez, el teólogo alemán ha encontrado este vínculo entre verdad y libertad a través del concepto de conciencia, al mismo tiempo que defendía los derechos de verdad a encarnarse en las distintas culturas. Con esta afirmación, el papel tanto de la inteligencia humana como de la fe cristiana mantiene su total vigencia en la actualidad. Puede ser una gran oportunidad para que todas ellas, la fe, la razón, las culturas, encuentren la luz y la libertad de Cristo, propone Ratzinger. De ahí su referencia al pascaliano Etsi Deus Daretur, en un mundo dominado no solo por el multiculturalismo, sino también por el agnosticismo y el relativismo. En fin, Ratzinger insiste de modo continuo en la indisoluble unión entre amor y verdad. Nada más llegar a la sede de Pedro Benedicto XVI realiza una profundización sobre la naturaleza del amor humano y cristiano y en torno a los conceptos de eros y ágape. Para afrontar el principal acerto teológico, Dios es amor, Dios nos ama y por eso podemos nosotros amar. Por eso el eros humano, también presente en Dios y en la caridad cristiana, requiere ser purificado para convertirse en verdadero ágape. Entonces se irá asemejando cada vez más a ese amor divino que constituye la misma esencia de Dios. A partir de ahí se analiza en qué consiste esa caridad cristiana cuya más alta cumbre la constituye la santidad. A esta podemos llegar por medio de la acción, la oración y la adoración. Se nos dice en la Deus Caritas Est. La verdadera caridad cristiana supone un ejemplo del amor de Dios en este mundo, tal como se expone en la primera carta de San Juan, a la que se remite el romano pontífice ya desde su título. Desarrollos. Joseph Ratzinger ha manifestado siempre un gran interés por el ecumenismo, en primer lugar
pone la eclesiología eucarística establecida en torno al obispo y la Eucaristía, a la vez que apelaba a la palabra y al ministerio como no solo como factores de comunión eclesial, sino también como signos de la presencia del mismo Cristo. La iglesia será el pueblo convocado por Dios que se reúne en torno a la palabra y al cuerpo eucarístico de Cristo. Esta presencia sacramental de Jesucristo tiene su continuación. Insiste una y otra vez Ratzinger en la misma apostolicidad de la iglesia, entendida también no solo en sentido doctrinal, sino también histórico, ontológico y sacramental. De esta manera intenta conciliar una vez más las complementarias instancias del primado petrino y la colegialidad episcopal. El diálogo ecuménico con ortodoxos, anglicanos y protestantes se centraría así no solo en la oración y la acción en común, sino también en el estudio teológico en torno a los conceptos de la iglesia, autoridad y sacramentos, ministerio y sucesión apostólica, ofreciendo así una gran variedad de matices y posibilidades en este diálogo. De igual manera aborda el necesario desarrollo en torno a la teología del ministerio a partir de sus pesquisas en ámbito ecuménico y eclesiológico. Ratzinger ofrece algunas reflexiones sobre el primado y la colegialidad, por tanto también de los principios de la sinodalidad. En este sentido, parece proceder de modo descendente sobre la eclesiología. Llega a la naturaleza y misión del ministerio eclesial. El teólogo alemán recuerda de nuevo las simultáneas dimensiones vertical y horizontal en la iglesia teológica, sociológica a la vez, pero siempre enfatiza la vertical, la radical dependencia de la iglesia y del ministerio a Cristo y a la comunión trinitaria. Así, junto a las irrenunciables instancias de la apostolicidad y episcopalidad, recordaba Ratzinger las también esenciales catolicidad y ministerio petrino, entendido este como un servicio a la unidad y a la universalidad de la iglesia. Insiste también Ratzinger en la necesidad de palabras, sacramentos y misterios para la constitución de la iglesia y recuerda la dimensión ontológico-sacramental del orden sacerdotal prioritaria respecto a la funcional y de su radical dependencia a Cristo. También ha presentado una detenida atención a la predicación que, junto a la liturgia y el ministerio, constituye uno de los lugares en que Cristo se hace presente en la iglesia, según recuerda también la Confesión de Augsburgo. La reflexión de Ratzinger sobre la liturgia pone en primer lugar las bases para que tal predicación refleje la voz de Cristo. La Eucaristía, la iglesia como ámbito de la lectura de la palabra de Dios y el dogma constituyen tres referentes claros para el predicador. Los núcleos temáticos esenciales de la predicación son, según él, Cristo y la Trinidad, y se da una continua referencia a la liturgia y a la historia como enraizamiento concreto del querigma cristiano. También constituyen temas imprescindibles la creación como origen de toda orientación moral y del logos, esto es, del significado y sentido inscrito
en la misma naturaleza. Debe mantenerse vigente en la predicación, la llamada a la conversión, junto con la referencia a las parábolas enseñadas por Jesús y la experiencia enriquecedora para toda la iglesia de los santos. Así, la predicación concluye, debe hacer así. La predicación concluye, debe nacer del encuentro con Dios y llevar al encuentro con Él y con su mismo amor. En la escatología, Joseph Ratzinger pretende elaborar una disciplina bíblica e histórica, crítica y eclesial a la vez. Intenta así reunir en primer lugar las aparentemente contradictorias instancias de historia, metafísica y escatología. A partir del término historia salutis, el teólogo alemán llegaba a la dimensión ontológica de ser cristiano. No todo podía ser puro devenir salvífico. Algo debía quedar en el interior de cada salvado, entendido según la ontología calcedoniana, que daría lugar a un proceso de transformación en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Esta cristificación, divinización, tendría también lugar de modo pleno, si nuestra libertad lo permite, en el momento de la muerte. Por eso la escatología debe ser sobre todo teología de la resurrección. Ontología, escatología e historia de la salvación confluyen de modo único en la resurrección de Cristo. Él se identifica con el reino de Dios y de este modo la escatología supera la utopía. De igual manera reivindica la actualidad del concepto de alma inmortal sin renunciar a los previos desarrollos personalistas. Al hablar de eternidad y resurrección, de cielo, infierno y purgatorio, Ratzinger mantiene el habitual esquema dialogal, personalista, comunitario, cristológico y trinitario, a la vez que llega a las últimas consecuencias de la existencia de la libertad como don supremo que a su vez ha de alcanzar la verdad y el amor. La mariología será otro de los grandes campos en los que Ratzinger realizará su profundización teológica. En primer lugar, el teólogo alemán buscaba un equilibrio entre el cristocentrismo propio del movimiento litúrgico y el devocionalismo mariano, presente también en la sensibilidad actual. En su concepción teológica, el debate conciliar en torno a la cuestión mariana dejó en su teología una profunda huella. Por eso, realiza una profundización también en sede teológica en torno al ministerio de la maternidad de María. Procederá entonces Ratzinger a una profundización bíblica sobre la figura de María en sus raíces veterotestamentarias como hija de Sión, pero por otro ofrece una explicación del título de la Inmaculada Concepción y del dogma de la Asunción a partir de la liturgia, los textos bíblicos y las categorías relacionales. Además, vincula la figura de María no solo con la cristología, sino también con la eclesiología. De este modo, la Madre de Dios será también la primera iglesia y la madre de todos los creyentes, porque toda su eficacia corredentora procede de su sí pronunciado ante Dios y a su estrecha colaboración
con la misión redentora de su Hijo, como se aprecia en la escena de las bodas de Caná. Praxis. Uno de los temas que desarrolló en sus homilías durante su ministerio episcopal es la de la Eucaristía, que ya había abordado en sede teórica como profesor con anterioridad. En concreto, resulta memorable e ilustrativo el artículo sobre la transustanciación de 1967, en el que conjuga este concepto con las modernas concepciones sobre la presencia eucarística sin renunciar a la dimensión ontológica. Constituye un buen ejemplo sobre cómo quiere unir tradición y modernidad en los desarrollos teológicos sobre el misterio eucarístico, a la vez que asume las críticas formuladas por la teología reformada. Así, aboga de modo claro a favor de la unidad entre la dimensión convivial y sacrificial en la Eucaristía. Banquete, sacrificio y resurrección de Cristo se presentan unidos no solo en el misterio pascual de Cristo, sino también en su memorial sacramental. Desarrolla también una teología del domingo a partir de la concepción de la Eucaristía como fiesta de la resurrección. Ratzinger parece primar la adoración para que pueda haber de verdad una actuosa participatio por parte de todos los fieles asistentes a la celebración. En fin, concluye este desarrollo con las afirmaciones sobre la eclesiología eucarística desarrollada de modo embrionario en sus primeros estudios y que establece la comunión eucarística como un punto culminante de la comunión eclesial. El arzobispo Ratzinger se preocupó también de hablar sobre la creación. En primer lugar, establece una correlación entre el logos divino, una que es una razón creadora, el logos interno de la creación de la razón humana. Este principio del logos resulta determinante y estructural en su teología. Esta emanación no neoplatónica, sino teológica y real, sirve para sustentar toda la defensa que realiza, no solo en la razón humana y la conciencia, sino también de la ley natural y de toda la creación. En este sentido, aparece de nuevo la noción de conciencia, capaz de unir al ser humano con la misma naturaleza. Ratzinger es optimista en cuanto al alcance de esta, pues puede escuchar la voz de la naturaleza y descubrir y conocer la misma ley natural. Esta es una ley racional, capaz de ser conocida por la razón. La defensa del decálogo no será tan solo una defensa confesional, sino un punto de encuentro entre las distintas confesiones cristianas y las diferentes religiones. Las instancias de la razón, la conciencia, la ley natural y la misma creación constituirían de este modo un buen argumento contra la dictadura del relativismo en el ámbito moral. Los 10 mandamientos constituyen una gramática universal que todos, creyentes y no creyentes, pueden utilizar en su relación con Dios y con el prójimo y con el medio ambiente. Junto a la naturaleza y el método de la teología, el prefecto Ratzinger contaba casi a diario los problemas de la catequesis en la iglesia, de la que se ocupó
con atención y detenimiento. En numerosas ocasiones se había referido con anterioridad a la crisis de la catequesis. La historia de los años posteriores al Concilio Vaticano II propiciaron una ocasión histórica para la redacción de un nuevo catecismo que recogiera lo mejor de la teología del magisterio recientes. Será este el Catecismo del Vaticano II. El trabajo de redacción, armonización y puesta en común quedó bajo la dirección del cardenal Ratzinger por expreso deseo de Juan Pablo II. Resultó un trabajo inmenso que pocos pensaban posible. El cristocentrismo y el lugar de este catecismo respecto a la revelación, o más en concreto a la escritura, será una de las continuas insistencias del coordinador Ratzinger. Le fue también encomendada la coordinación de la redacción de un compendio de ese mismo catecismo, que consiguió llevar a cabo justo antes del fallecimiento del Papa polaco. El cardenal Ratzinger se mostró a su vez como un apasionado europeo y tendrá su propia idea de Europa. En primer lugar, va a las raíces de nuestro continente, el logos y la democracia de los griegos, al dabar bíblico y la fe cristiana, la continuación de la herencia cultural por romanos y eslavos, así como la irrupción de los bárbaros y del Islam, la modernidad de la Reforma y la Ilustración constituyen un episodio irrenunciable de la historia europea y de todo Occidente. Nos recuerda: la razón y la libertad se convierten así en fundamentos de Europa, que a su vez solo encuentran su más firme arraigo en Dios. Contra estos fundamentos se levantan las ideologías, el fundamentalismo y el economicismo, que según Ratzinger minarían las mismas raíces de la cultura occidental. Ratzinger hace así un llamamiento no solo a la ética, sino también al derecho y al principio del orden social. El caso de la defensa de la vida sería uno de esos puntos claros de colaboración junto con el principio de la razón. El cristianismo ha supuesto siempre una garantía para la verdadera identidad europea. Dios ha salvado y puede salvar todavía a Europa, sentencia Ratzinger, a pesar a veces del escepticismo de algunos europeos. El teólogo bávaro se ocupó también de la teología de las religiones ya desde el primer momento, cuando era profesor de Fritzinga y Bonn. En primer lugar, se ocupó de la importancia de la razón en el cristianismo, lo cual suponía toda una victoria en el mundo de las religiones. Como hemos visto, el cristianismo se unió a su aliada más difícil, la razón. Esto constituiría ya un rasgo diferencial con otras religiones. El cristianismo se presenta de este modo no solo como la religión del logos y del ágape, sino sobre todo como un elemento de escriba y como catalizador. En él se conjugan desde el sí y el no, la asunción y la criba. Las religiones conservarán así una función positiva, es decir, provisional y precursora respecto al cristianismo. El valor distinto de las religiones se manifestará de modo especial en el caso del judaísmo. Hebreos y cristianos siguen reivindicando esa verdad que ha encarnado
a la persona de Jesucristo. Ratzinger superará de modo decidido no solo a la teoría del cristianismo anónimo de Ratner o el llamado pluralismo religioso de Dupuis, sino también un hipotético exclusivismo de Barth o Bonhoeffer. Respecto a la figura de Cristo, Ratzinger propone una cristología espiritual en la que se unen ontología y soteriología, teología de la cruz y la de la encarnación, cristología, neumatología y eclesiología. Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, sirve de piedra clave para articular todas estas perspectivas teológicas de las que la divinidad del Hijo de Dios constituye su propio fundamento. Para esto se requiere superar la fractura entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe y defender el homoousios de la divinidad de Jesucristo definidos en Nicea y Tercer Constantinopla. La cristología calcedoniana presenta también aquí una importancia decisiva. Ratzinger recuerda como consecuencia la centralidad de la figura salvífica de Cristo, en la que no solo hay que recordar su divinidad, sino también su carácter único de mediador en la salvación. No es sin más un profeta o un avatar más de la divinidad, es el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros y para nuestra salvación. Jesús de Nazaret tendrá una singularidad y unicidad irrepetibles. Solo Él puede ser el mediador y redentor. La búsqueda del rostro de Cristo culminará en la última obra teológica del actual Benedicto XVI. Los principios de Cristo y de sus correlativos, amor, verdad y belleza, nos sirven para circunscribir el pensamiento teológico de Joseph Ratzinger. Para él, la teología ha de beber en la escritura y la liturgia, leídas y recibidas en la tradición viva de la iglesia. Por eso el Papa y la palabra, la Eucaristía y la predicación son los lugares en los que Jesucristo se hace presente en su iglesia. Y de aquí la importancia del sacerdocio ministerial, como recuerda el Vaticano II. Gracias a ellos el pueblo de Dios se convierte en nuestro cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia estará en condiciones para realizar tanto su misión ad intra, ecumenismo, como ad extra, religiones o el teos. Para esta labor resulta indispensable no solo la profundización en la propia fe, sino el coraje en la razón, la búsqueda de la verdad y de un amor verdadero. Para difundir esta verdad revelada por Jesucristo dentro de la iglesia se debe tener en cuenta de modo especial la teología, la catequesis y la predicación, la mariología y su verdadero sentido cristológico y eclesiológico son también objeto de la reflexión ratzingeriana. El núcleo interpretativo que une, sitúa y da sentido a cada uno de todos estos elementos será sin duda Cristo. El arte de la belleza no ocupan sin más un cometido ornamental en todo este recorrido. En la teología de Joseph Ratzinger vemos una síntesis madura de los logros alcanzados
por los movimientos bíblicos, litúrgico, ecuménico y patrístico de los años anteriores al Concilio Vaticano II, así como de la mejor teología del siglo XX. En su pensamiento teológico, los principios de la Escritura, la liturgia, la persona de la Iglesia, la razón y la teología de los padres ocupa un lugar central y estructural. La experiencia del concilio marca de modo profundo su visión teológica. Temas como María, el misterio, las religiones o la relación entre la Iglesia y el mundo han de ser vistos en la continuidad de la renovación del único sujeto, Iglesia, tal como propuso en su discurso ante los cardenales ya como Papa del 22 de diciembre de 2005. Su experiencia como pastor, obispo, prefecto y sucesor de Pedro le han ayudado a detectar la llamada crisis del primer posconcilio, a la vez que le han ofrecido una mayor amplitud y universalidad a su teología. Se podría decir que esta ha globalizado, a pesar de no poderse considerar la teología de Joseph Ratzinger como un proyecto sistemático en el sentido habitual que tiene este término. Sí que lo podemos considerar como un desarrollo orgánico, sinfónico y unitario de su reflexión sobre la fe y la doctrina cristiana. Todo gira en torno a los mencionados amor, verdad y belleza encarnados en la persona de Jesucristo. Fin de este ensayo.